Ocurre que Primero de Reyes 7:23 no solo contiene el aparente error, entre comillas, de afirmar que pi es igual a 3. Ya vimos por qué aparente. También contiene otro, un error de ortografía, el cual es un tipo de error o disonancia habitual en la Biblia. Para comprenderlo, busquemos un original hebreo de la Biblia. Podemos ir, por ejemplo, a la web de scriptureforall.org, donde se puede leer una versión del original hebreo con traducciones al inglés intercaladas. Buscamos el primer libro de los Reyes, hacemos clic en el capítulo 7 y nos vamos directamente al versículo 7:23. Agrandamos un poco el texto, donde vemos las palabras escritas en hebreo, en color negro, y luego en verde, debajo, su traducción al inglés. Pero este versículo tiene algo extraño. Lo ven aquí. Dos palabras señaladas con las letras K y Q. ¿Qué es eso, K y Q? Lo primero que pueden observar es que las dos palabras son similares y que corresponden a una misma palabra en la traducción del inglés. Son dos versiones posibles de la misma palabra. Una se llama la versión Ketiv y otra la versión Keri. La letra K es para Ketiv, la letra Q para Keri. Antes de explicar qué son Ketiv y Keri, observemos que la aparición de Ketiv y Keri ocurre cada tanto en tal o cual versículo. Por ejemplo, en este mismo capítulo 7 de Reyes, lo vemos en el versículo 7:20 o en el versículo 7:36. Como ven, si comparan con el texto inglés en verde, se trata siempre de dos formas distintas de decir la misma cosa. O bien leemos la versión Ketiv o bien leemos la versión Keri. Tenemos que elegir entre una y otra. Para comprender bien qué son Ketiv y Keri, comencemos por volver a la página principal de scriptureforall.org. El original hebreo que estamos leyendo aquí es el Códice Leningrado de Westminster. El Códice de Leningrado es la copia más antigua conocida que existe de la Biblia en hebreo. Y el Códice Leningrado de Westminster es la más conocida, verificada y confiable versión online del mismo, disponible para estudiosos e investigadores de la Biblia. Hacemos clic entonces donde dice WLC, Westminster Leningrad Codex, y nos encontramos con la explicación de K y Q, Ketiv y Keri. Pueden leer sobre Ketiv y Keri en Wikipedia, hay un artículo muy completo. En dos palabras, se trata de lo siguiente. En varios puntos de la Biblia, hay palabras que están escritas de cierta forma, pero por alguna razón, que muchas veces se ha olvidado, existe la tradición de leerlas en voz alta de otra forma. Un motivo podría ser una falta de ortografía. Por ejemplo, imaginemos que estamos leyendo un artículo, escrito en español, que trata sobre juegos y entretenimientos. Y resulta que el artículo habla del conocido juego piedra, papel o tijera. Eso es lo que está escrito en el artículo, pero nosotros pensaríamos, aquí el autor quiso escribir piedra, papel o tijera. Hay una evidente falta de ortografía que deducimos del contexto. La palabra hiedra es una palabra correcta en idioma español, pero aún así es lícito suponer que lo que quiso escribir el autor fue piedra. Un caso similar se daría si leyéramos piedra, papel o dijera. Dijera es una palabra correcta en español, pero cabe sospechar que el autor quiso escribir tijera. Cuando se da esta discrepancia entre lo que está escrito y lo que uno deduce que habría que leer, habitualmente decimos que es una errata, en este caso ortográfica. Pero en el caso de la Biblia, cuando hay una errata de este tipo, los rabinos han tomado la sabia decisión de guardarla, porque consideran que la errata pudo ser intencional. Puede ser una forma velada que tiene Dios de transmitirnos un mensaje. Que aún no comprendamos el mensaje en tal o cual época no importa, lo transmitimos a las futuras generaciones, manteniendo escrita la errata, pero leyendo en voz alta el texto de acuerdo a nuestro sentido común. Ese es un motivo posible para Ketiv y Keri. Hay muchos más, pero precisamente el que se da en Primero de Reyes 7:23 es una errata. Cuando un versículo bíblico tiene escrito hiedra, pero el lector del contexto deduce que debería estar escrito piedra, lo que la tradición rabínica ha mantenido es lo siguiente. Guardamos las dos palabras, hiedra y piedra. La palabra hiedra, la que está escrita y que dejamos escrita, es Ketiv, lo que está escrito, la que se señala con la letra K. La palabra piedra, que no está escrita, pero que deducimos del contexto, es Keri, lo que hay que leer en voz alta.
Así, por un lado, lo leemos bien, según nuestro sentido común nos dice que habría que leerlo, pero por el otro respetamos la palabra original escrita, la que parece ser una errata, porque si el autor último de la Biblia es Dios, puede haber un motivo para esa aparente errata, aunque no lo comprendamos todavía. Ahora, volvamos al versículo 7.23. Ocurre que ese versículo tiene un caso de Ketiv y Keri. Hay escrita una palabra con las letras Kuf, Vav, Hej, la cual significa esperanza o recoger el agua, y que no encaja para nada con el contexto del versículo. Es razonable pensar que la letra Hej sobra, porque sin ella lo que queda es la palabra Kuf, Vav, que significa línea, cuerda o cordón, y que es exactamente lo que estamos esperando. Es decir, que está escrito esperanza donde debería decir línea, y en hebreo la diferencia entre las dos es una letra. Por tanto, la tradición rabínica mantiene por escrito Kuf, Vav, Hej, versión Ketiv, versión escrita, que quiere decir esperanza y que no encaja con el sentido del versículo, y lee en voz alta Kuf, Vav, versión Keri, versión leída, que quiere decir línea, cuerda o cordón, y encaja perfectamente con el sentido del versículo. Cuando traducen estos versículos del hebreo al español o al inglés, usan habitualmente la versión Keri, la versión leída, por lo cual en las traducciones al español leemos línea o cordón. Y no nos enteramos de que en la Biblia está escrito esperanza. Perdemos esa información en la traducción, pero está en el original hebreo. Ahora bien, en el pasaje que se traduce como un cordón de 30 codos, y que más correctamente debería traducirse como una línea de 30 codos, lo que está escrito en la Biblia realmente es una esperanza de 30 codos. Solo que esperanza es la versión Ketiv, la errata, de una palabra casi igual en hebreo que es línea o cordón. Alguien podría preguntar, entonces la Biblia, ¿qué dice? Y a esa pregunta podríamos responder de tres formas. Primero, la Biblia tiene escrito una esperanza de 30 codos, versión Ketiv. Segundo, pero lo que evidentemente quiere decir es una línea o cordón de 30 codos, versión Keri. Tercero, aunque si tomamos en cuenta que todo en la Biblia importa, lo que realmente dice la Biblia es una esperanza línea de 30 codos. Así, como vimos, es como se lee en hebreo la Biblia. Se pone primero la palabra escrita y luego la interpretación razonable. Si nuestras Biblias estuvieran traducidas así al español, sería un poco más incómodo leerlas, pero serían mucho más fieles al original hebreo. Lo que dice es una esperanza línea de 30 codos, donde la expresión esperanza línea indica que por alguna razón está escrito esperanza, pero debemos leer línea. Ahora bien, ¿recuerdan que cada palabra del idioma hebreo puede convertirse en un número? ¿En qué número se convierte Kuf, Vav, Hej, la palabra que nosotros traducimos por esperanza? Es sencillo, Kuf vale 100, Vav vale 6, Hej vale 5, el total es 111. ¿Y en qué número se convierte Kuf, Vav, la palabra que nosotros traducimos por línea? Más sencillo, es Kuf igual 100 más Vav igual 6, total 106. Por lo tanto, si sustituyéramos los valores numéricos en la expresión una esperanza línea de 30 codos, lo que leeríamos es una 111-106 de 30 codos. Un estudioso de la Biblia, el Dr. Stern, sugirió en 1985 que esto podría leerse así: 111 tratado como si fuera 106 30 veces. O dicho de otra manera, que suena más habitual a la mentalidad moderna, un número X que es a 30 como 111 es a 106. Es decir, multiplicar a 30 por 111 sobre 106, determinar cuál es el valor que es a 30 como 111 es a 106. Lo que codifica ese aparente error de ortografía es una fracción. Esto no es tan artificial como podría parecer al hombre moderno, tan acostumbrado a la notación 111/106 para expresar fracciones. En la antigua Babilonia y el antiguo Egipto, las fracciones y números decimales se expresaban como listas de números naturales. Un número 111 seguido de un 106 quería decir 111 dividido 106 si el contexto lo implicaba. En el caso de la Biblia, Jehová utiliza el mismo recurso. Al fin y al cabo, ¿de qué otra manera podría haber expresado un número como pi, que no es un entero? Tenía forzosamente que expresarlo como una fracción, y las fracciones en aquel tiempo se expresaban como sucesiones de números enteros. Jehová nos dejó escrito, error de ortografía mediante, que la circunferencia de la fuente medía 30 por 111 sobre 106. Ahora bien, ¿cuánto es 30 por 111 sobre 106? Verifiquemos en la calculadora. Nos da 31,41509,439, etcétera, etcétera. Esto, teniendo en cuenta que el diámetro de la fuente era de 10 codos, equivale a decir que pi es igual a 3,14150943, etcétera, etcétera. Una vez más, pi aproximado hasta la quinta cifra significativa
con un error menor a una parte en 108.173. Vemos entonces algo que no aparece solo aquí en la Biblia, sino que se ve una y otra vez a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Lo que a primera vista es una aparente contradicción, consistente en un doble error, se resuelve en una verdad de un nivel superior. En este caso el acertijo era un versículo con dos aparentes errores. Un error matemático, la afirmación de que pi es igual a 3, y un error ortográfico, esperanza en vez de línea, 111 en vez de 106. La solución del acertijo, el aparente error ortográfico codifica un número, 111 sobre 106, y ese número resuelve el aparente error matemático, pi es igual a 3 por 111 sobre 106. Y recordemos, en el sistema numérico que se utilizaba en aquella época, distinto al nuestro, que es de notación posicional, no existía otra forma de escribir un número como 31,415. Una vez más, como en Génesis 1.1, la Biblia nos da la aproximación pi igual 3,1415, exacta hasta la quinta cifra significativa y adelantada en un milenio a los hallazgos de los matemáticos del mundo. Y esta vez sí que no puede ser una casualidad, porque lo hace con la fracción 111 sobre 106, y no hay otra fracción tan precisa para aproximar a pi con denominador entre 1 y 200. Puedes probar con 112 sobre 107 o 113 sobre 107. La primera se queda corta y la segunda se pasa. O con 109 sobre 105 y 110 sobre 105. Es lo mismo, ni se acercan a 3,1415. De hecho, tampoco lo lograrás con denominadores como 104, 103, 102, 101, o bien, hacia arriba, 108, 109, 110, 111. Ocurre que solo se logra si el denominador es 106. Puedes verificarlo para todos los denominadores menores que 200. Algunos darán 3,1, otros darán 3,14. Pero 111 sobre 106 es la única fracción que multiplicada por 3 da 3,1415. Es la mejor aproximación racional que existe del número pi si uno utiliza números tan pequeños, y es la que está en la Biblia. ¿Otra casualidad? Por supuesto, si utilizas números más grandes obtendrás aproximaciones más precisas, pero para cualquier denominador menor que 200 no hay ninguna mejor. Y con esa es suficiente para dar una aproximación de pi hasta la quinta cifra significativa, la cual, hasta donde sabemos hoy, desconocía a la humanidad entonces por completo. ¿Qué mejor señal de Jehová, para nosotros, de que él conocía a pi y que sabía perfectamente lo que estaba haciendo en este versículo? Dicho sea de paso, tenemos todavía una casualidad más. Si la palabra línea del idioma hebreo no tuviera valor de gematría 106, no se hubiera podido codificar de esta forma a pi con tanta precisión, porque solo puede hacerse si el denominador es 106. Pero, oh casualidad, la palabra línea en idioma hebreo precisamente tiene valor 106. ¿O será que Jehová tiene todo planeado desde el principio?